Ahora vamos a resolver un problemita que nos va a permitir aplicar lo que aprendimos sobre cómo resolver problemas con gráficos. Para eso vamos a ocupar el siguiente problema. Vamos a suponer que tenemos un auto que va por una carretera, circula a 30 metros por segundo, aproximadamente 108 kilómetros por hora. Y bueno, va excediendo el límite de velocidad, le pasa por al lado a un patrullero de la policía y bueno, ese patrullero comienza a perseguirlo. Entonces, para simplificar un poco, vamos a suponer que esta persecución comienza justo cuando el auto pasa por la misma posición donde está el patrullero. Entonces, hagamos como que este es como el origen de nuestro sistema de coordenadas, esta es la dirección del eje X. Y entonces tenemos los datos que la velocidad con que va el auto es de 30 metros por segundo y el patrullero, vamos a suponer, digamos que la velocidad inicial es 0, o sea, él estaba en reposo, y la aceleración es de, como nos están diciendo ahí, de 0.5 metros segundo cuadrado. Vamos a suponer que él se mantiene todo el tiempo acelerando con esa aceleración. O sea, su velocidad va aumentando 0.5 metros por segundo en cada segundo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿a qué distancia y en qué tiempo lo alcanza? Entonces, esto lo podemos resolver de distintas maneras, pero vamos a hacerlo, digamos, apoyándonos en gráficos, ¿no? Entonces, ¿cómo serían los gráficos que representan el movimiento de ambos móviles, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos en amarillo aquí, vamos a representar el auto, ¿no? Entonces, la velocidad del auto sería una línea recta. Aquí tenemos el gráfico de velocidad y de aceleración. El gráfico de velocidad sería el gráfico que me dice cuál es el auto, ¿no? Y si yo quiero en el gráfico de aceleración por completitud, la aceleración es 0 y por lo tanto sería una línea aquí en el origen, o sea, si queremos representar, vamos a hacerlo en verde, el patrullero. Bueno, el patrullero tendría, veamos primero la aceleración, tendría una aceleración, esto sería por supuesto 0.5, vamos a escoger otro color un poquito, bueno, este es un poquito más, 0.5 y esta sería la línea que me representa cuál es la aceleración que tiene el vehículo. Entonces, por supuesto, recuerden que en este gráfico esta área que está aquí me dice el cambio de la velocidad, por lo tanto en todo momento yo puedo decir que esta variación de la velocidad aquí es, bueno, es ese A por ese delta T, o sea, ese es lo que conocemos. Como vamos a suponer que parte de reposo, entonces podemos llegar fácilmente a que la velocidad en todo momento va a ser la aceleración por el tiempo, ¿no? O sea, la velocidad del patrullero en todo momento sería la aceleración por el tiempo. Eso lo podemos obtener de este gráfico. Eso partiendo, por supuesto, porque la velocidad inicial es 0, ¿no? Entonces, eso lo conocemos. Ahora, ¿cómo sería el gráfico de velocidad contra tiempo del patrullero? Bueno, sería como una suerte de línea con la pendiente de esta línea es la aceleración, que sería 0.5 metros segundo cuadrado, y sería una línea así. Recuerden que la ecuación que describe esta línea sería, bueno, la misma que recién pusimos, que la velocidad en todo momento sería A por T. Eso es una línea recta, con la pendiente es A. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos a partir del gráfico, qué condición tiene que darse para que el patrullero alcance al auto ¿no? Entonces, para eso lo que tiene que pasar es que en el gráfico las áreas, que no es más que la distancia recorrida, recuerden que el área debajo de la curva de un gráfico de velocidad contra tiempo nos da el cambio de posición en caso de una dimensión, la distancia que ha recorrido. Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, una línea aquí, donde esto me va a dar el tiempo, digamos, que le voy a llamar de tiempo de encuentro, ¿no? TE. Entonces, ¿por qué tiene que ser ahí? Bueno, primero, veamos un detalle interesante para que ustedes entiendan.
Este punto que está aquí, que estoy marcando con ese punto en blanco, ¿qué significa? Ese punto significa que, bueno, justo ahí las dos velocidades son iguales, pero es lógico que en ese punto no lo encuentra. Primero porque si yo me detengo aquí, el área que estaría debajo de la parte verde es mucho menor que el área que estaría debajo de la parte amarilla, que sería toda esa área, todo ese rectángulo. Por lo tanto, ahí todavía el delta X no es igual, o sea, hasta ahí todavía no lo alcanzaba. En ese punto lo que las velocidades son iguales, pero no la posición. Por lo tanto, tiene que pasar un tiempo más para que, viéndolo gráficamente, el área que tenemos debajo de la línea de verde se haga igual al área que tenemos debajo de la línea recta, digamos, del auto paralela al eje del tiempo. Entonces, si tenemos en ese punto, vamos a tener que esta área tiene que ser igual a esta área. Entonces, bueno, ya aprendimos que cómo representamos esa área. La área, vamos a utilizar los mismos colores. El delta X del auto, ¿quién va a ser? Que es esa área, ¿no? Va a ser, bueno, la velocidad que tiene el auto, que le vamos a llamar V, por el tiempo del encuentro, ¿no? Entonces, ese sería el área que tiene el rectángulo, ¿no? El lado V, que es la velocidad con que tiene el auto, que sería esta velocidad aquí, esta velocidad, ¿no? Y multiplicado por el eje horizontal, que es el tiempo, nos da esa área. Y el área del otro triángulo, vamos a poner el delta X del patrullero, sería, bueno, eso es un triángulo, que eso sería la velocidad, vamos a ponerle aquí patrullero, la velocidad del patrullero por el tiempo de encuentro sobre 2, que es esa área, ¿no? Porque el área, recuerden que es digamos, el área de un triángulo es el lado de la base por la altura entre 2, ¿no? Entonces, el área de la base, el lado de la base es el tiempo y la altura será la velocidad que va a tener el patrullero, o sea, una cierta velocidad en este punto, le voy a llamar VP, ¿ok? Y eso va a ser, y esa va a ser el área. Ahora, pero ya vimos que VP es A por T, y entonces lo que voy a hacer es, y vamos a poner aquí también el tiempo de encuentro. Entonces el área esta la puedo escribir sustituyendo como A por el tiempo de encuentro al cuadrado sobre 2. Entonces fíjense que ahí ya tengo las dos expresiones para esas dos áreas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, lo que queda es simplemente, utilicemos este otro gráfico. Voy a escribir, tenemos que el delta X del auto era V por tiempo de encuentro y el delta X del patrullero era un medio de la aceleración por el tiempo de encuentro al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la condición para que se encuentren? Bueno, la condición para que se encuentren es que estas dos áreas son iguales, por lo tanto, delta X P tiene que ser igual a delta X A. Y entonces ahí ya muy fácilmente uno puede encontrar que, por ejemplo, un medio de A por el tiempo de encuentro al cuadrado va a ser igual a la velocidad que tiene el auto por el tiempo de encuentro. Entonces aquí está claro que se me simplifica un tiempo de encuentro. Entonces lo que estamos buscando es la solución. Aquí esta para ser un poquito riguroso, esa es la solución trivial, o sea, el tiempo de encuentro igual 0, por supuesto ahí se encontraron porque fue en el momento inicial. A nosotros nos interesa el segundo. ¿Y el segundo cuál sería? Bueno, sería cuando el tiempo de encuentro sería 2 veces la velocidad del auto entre la aceleración. ¿Y eso cuánto me da? Bueno, ponemos ahí los datos, 2 por 30 metros sobre segundo dividido entre 0.5 y eso me va a dar 120 metros. Pongámoslo aquí, ¿no? El tiempo de encuentro sería a los 120 segundos. Entonces fíjense que ahí ya encontré en qué momento, o sea, pasaron 2 minutos y el policía fue capaz de encontrar al auto, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos por lo menos el tiempo de encuentro y el área la podemos encontrar muy fácil. Simplemente vamos ahora a repetir lo mismo. Ya habíamos obtenido que el tiempo de encuentro era 120 segundos.
Y por lo tanto el delta X, digamos, del auto va a ser, bueno, la velocidad que tenía el auto por el tiempo de encuentro. Y eso nos va a dar que esto es 30 metros por segundo, la velocidad del auto, por 120 segundos. Y eso nos da que 30 por 120, eso nos da 3600 metros. O sea que se encuentran a los 3600 metros, 3 kilómetros y 600 metros, y en un tiempo de 120 segundos. ¿Qué otra información podemos extraer? O sea, y ahí tenemos ya lo que nos pedían. La otra información que pudiéramos extraer, por ejemplo, es qué velocidad tendría la patrulla en ese momento, y eso lo podemos obtener a partir de la primera ecuación que vimos, que la velocidad de la patrulla en todo momento iba a ser la aceleración por el tiempo, ¿no? Entonces, si evaluamos esto en el tiempo de encuentro, nos va a dar que esto es 0.5 por 120, ¿no? Esto está en metros segundo cuadrado, y esto nos va a dar la mitad, 60 metros por segundo. O sea, un poquito más de 200 kilómetros por hora. Esto es un poco hipotético, pero por supuesto, pero esta es más o menos la idea. Y esa es la manera en que uno puede resolver estos problemas. Entonces, como ya vimos, uno lo que hace es ver las expresiones para las áreas y las iguala, ¿no? Para cuando quiere tener, digamos, que la distancia que haya recorrido sea la misma. Puede complicar esto un poco el problema, pero en esencia es lo mismo. Hay que tener también en cuenta las condiciones iniciales. Recuerden que el área lo que nos da es cambio de posición. Por lo tanto, si las posiciones iniciales hubieran sido distintas, bueno, eso habría que haberlo incorporado a la ecuación. O sea, una cierta posición inicial más un cierto cambio. Y así de esa manera. O sea, esa es la manera en que podemos resolver estos problemas. Así que bueno, espero que hayan entendido y que ahora practiquen con algunos problemas.